México Mítico, Episodio 5. La bandera nacional, parte 2. Antecedentes de la bandera nacional. La historia de la bandera nacional no ha sido tan caótica como la del himno nacional. Sin embargo, como ya hemos comentado, el discurso oficial poco o casi nada dice sobre cómo se creó nuestro lábaro patrio, cuáles son sus antecedentes, cómo se ha transformado, sobre todo en cuanto a su simbolismo a lo largo del tiempo y por qué se ha consolidado como el emblema nacional por excelencia. Enseguida trataremos de dar respuesta a estas y otras interrogantes. De acuerdo con algunos estudiosos, los ejércitos prehispánicos, tlaxcaltecas, tepanecas y mexicas, entre muchos otros, ya utilizaban alguna especie de banderola o estandarte de colores como símbolo de identidad política o para jerarquizar a los líderes y rangos militares. En el caso de los mexicas, durante las batallas, con el fin de evitar que las cuadrillas de guerreros se confundieran con el enemigo, cada barrio llevaba su propio estandarte, diseñado con insignias y armas hechas de oro, plumas y otros materiales preciosos. En la Guerra Civil de 1519 a 1521, que dio fin al poderío mexica, las tropas españolas utilizaron un pendón con una imagen religiosa, identificada por los católicos como la de María Santísima. Luego de la caída de Tenochtitlán, cada 13 de agosto se empleó esta divisa para conmemorar el triunfo de los españoles y de los pueblos nativos que los protegieron y se aliaron con ellos, y sin los cuales los peninsulares no hubieran podido siquiera subsistir. A partir de 1529, las autoridades novohispanas tuvieron como distintivo una bandera en la que se destaca la llamada Cruz de Borgoña en forma de X, cuyas aspas o extremos están rematadas por escudos de la Ciudad de México, 2 bordados y 2 pintados al óleo. Al estallar la Guerra de Independencia, el ejército realista ocupó como estandarte una imagen de la Virgen de los Remedios, muy venerada en España. Luego de que dio el grito de independencia en el pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo tomó del santuario de Atotonilco, en el actual estado de Guanajuato, un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, identificada con las antiguas tradiciones indígenas, particularmente con Tonantzin, deidad femenina, que de ahí en adelante sirvió de insignia al ejército insurgente. Algunos estudiosos señalan que de manera errónea se confunde este estandarte con uno conocido oficialmente como blasón de Hidalgo, el cual también cuenta con la imagen de la Virgen de Guadalupe al centro, con la insignia de la Casa de Borbón a la izquierda y a ambos costados, en palabras y abreviaturas, con la inscripción Viva María Santísima de Guadalupe. En realidad, el blasón de Hidalgo fue uno entre muchos estandartes de las fuerzas insurgentes, no el que Hidalgo enarboló después del grito. Este último era una copia de la imagen guadalupana que al parecer fue tomado fortuitamente por Hidalgo y el cual le sirvió para unir, aunque fuera eventualmente, los diversos sectores sociales novohispanos para que se adhirieran a la naciente lucha. Además, existe la creencia errónea de que en ese estandarte Hidalgo había mandado pintar la arenga Viva la religión, viva Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muere el mal gobierno. Esta supuesta acción serviría luego para que Hidalgo fuera señalado de blasfemo y traidor al rey y condenado a muerte. Para refutar esa creencia, podemos señalar que antes de iniciar el levantamiento, los líderes insurgentes ya tenían contemplado elaborar algunas insignias para identificar a su movimiento, pero no las pudieron utilizar debido a que los acontecimientos se precipitaron y se salieron de control. En efecto, antes del mítico Grito de Dolores, Ignacio Allende mandó hacer 2 banderas casi idénticas, conocidas como las banderas gemelas de Allende. En uno de sus lados, cada bandera tiene la imagen coronada de la Virgen de Guadalupe como símbolo de la cruzada religiosa que emprenderían los insurgentes contra los protestantes franceses que en ese momento dominaban España, y en el otro, un escudo con cruces de Borgoña, en cuyo centro aparece un águila mexicana parada sobre un nopal y con una serpiente en el pico. Es muy importante resaltar que por ese motivo, estas banderas son las primeras en incluir una versión muy similar a la del actual escudo nacional, pero eso la historia oficial no nos lo dice. Más adelante, el distintivo del águila parada sobre un nopal, pero ciñendo una corona y sin la serpiente, fue retomado en algunos estandartes, como el de la Junta de Zitácuaro que en 1811 estableció Ignacio López Rayón, aunque también José María Morelos
como se verá enseguida, colocó dicho emblema en medio de una bandera insurgente. En agosto de 1812, Morelos usó una bandera en la que nuevamente aparece el águila coronada, sobre un nopal encima de un puente de 3 arcos, que según una versión oficial representa al acueducto de Valladolid y según otra a las 3 calzadas que conducían a la antigua Tenochtitlan. También destaca la palabra unum, escrita en latín, que remite a uno de los principales postulados de Morelos, la unión de los americanos. Asimismo, el escudo está rodeado por una leyenda, también escrita en latín, que se traduce con los ojos y las garras, igualmente victoriosa. Esta bandera incluye los colores azul y blanco, que representan el honor, la virtud y a la religión católica, pues son los colores de la Inmaculada Concepción de María. En su primera versión, esta insignia llevaba las iniciales BBM, que significan Viva la Virgen María. Por ese mismo tiempo, en 1812, en la Sierra de Zongolica, Veracruz, versiones populares señalan que se confeccionó un estandarte, la llamada bandera siera, por órdenes del cura Juan Moctezuma Cortés, originario de Tepeji de la Seda, Puebla. En las regiones serranas, este personaje encabezó un grupo insurgente que, por instrucciones de Morelos, intentó desestabilizar a los grupos realistas. Además, colaboró en la toma de la ciudad de Orizaba, en el asalto de varias haciendas y en el decomiso de mercancías, con el propósito de obtener recursos para financiar los gastos del movimiento. La bandera siera tiene los mismos colores y la disposición de la bandera mexicana actual, pero en lugar del águila devorando la serpiente, presenta en su franja blanca una especie de funda o carcaj lleno de flechas, cruzado por un sable o machete y un arco. Al parecer, la palabra siera se deriva de la modificación del término sierra. Es muy importante resaltar que esta es, muy probablemente, la primera bandera tricolor que se utilizó en el país, mucho antes que la bandera del ejército trigarante. Sin embargo, aún se desconocen el origen y el significado de sus colores. No obstante, también existe una versión oficial acerca de este emblema. Así, se tienen 3 explicaciones sobre el origen del nombre Siera. La primera, que son las siglas de Sector Insurgente en Rebeldía Absoluta. La segunda, que lo son de Supremo Insurgente Ejército República Americana. Y la tercera, que los indígenas le llamaban así a la Sierra de Puebla y Veracruz. Además, negando cualquier participación popular en su confección, para el oficialismo fue Juan Nepomuceno Rosáins, un abogado y militar insurgente, lugarteniente de Morelos, quien diseñó este lábaro. En julio de 1815, al ratificarse el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, Morelos tomó el acuerdo de instituir una nueva bandera con el diseño de un tablero de cuadros de color blanco y azul celeste, en cuyo centro se sitúan las armas del Gran Sello de la Nación. El escudo, rodeado por un óvalo dorado, se integra por un águila de frente mirando hacia su derecha, con las alas extendidas y una serpiente en el pico. El ave está parada sobre un nopal que surge de una peña en medio de un lago. Sobre el escudo aparece una corona de laurel y una cintilla blanca que dice Independencia Mexicana, año de 1810. Con la promulgación del Plan de Iguala, en febrero de 1821, se confeccionó una bandera que, de manera errónea, es señalada en algunas fuentes de la historia oficial como la primera que incluye los 3 colores actuales, verde, blanco y rojo, solo que sus franjas están colocadas en diferente orden y en forma diagonal, y en cada una se muestra una estrella dorada o blanca, según la versión. Se supone que, cobijados por esta insignia, el 27 de septiembre, Iturbide y el ejército trigarante entraron triunfalmente a la Ciudad de México, hecho que marcó el fin de la Guerra de Independencia. No obstante, otras versiones sostienen que la bandera trigarante en realidad era un estandarte, que aún se conserva en el Museo Nacional de Historia, de forma cuadrada, con 3 franjas de igual grosor y una estrella de 6 picos en cada una de ellas. Las franjas están cruzadas diagonalmente, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, y se ordenan de la siguiente manera: blanca con estrella verde, verde con estrella roja y roja con estrella blanca. Además, al centro tiene un óvalo de color blanco con una corona imperial a cuyo alrededor están las palabras religión, independ, unión, regimiento, infantería.
Para muchos, este pendón es considerado como la primera bandera nacional, pero de acuerdo con varios estudiosos, en realidad fue el estandarte de las fuerzas realistas e insurgentes que se unieron bajo el Plan de Iguala y se le conoce como la bandera del regimiento de Iturbide. Se supone que el general Criollo ordenó a cada uno de los batallones de su ejército que hicieran réplicas que se ajustaran a este diseño original. Así, la divisa que se conserva en el Museo Nacional de Historia es el llamado estandarte del Regimiento de Infantería de la Línea Provincial de Puebla o de las Tres Garantías. En todo caso, la historia oficial no deja en claro cuál de estas dos insignias trigarantes, la que no tiene corona o la que sí tiene corona, fue la que se usó durante la entrada de Iturbide y su ejército a la Ciudad de México.